presenta CMI Emisión Central. Histórico acuerdo en Chile. Constituyente cambiará constitución de Pinochet. Caos e inundaciones en López de Micay, en Cauca. 80.000 toneladas de basura ha recogido el acueducto en alcantarillas taponadas. 2 vías alternas por cierre de autopista Bogotá-Medellín. Consumo de 1,5 millones de venezolanos en el país empujó crecimiento de la economía. Capturan a exdirectivo de la universidad por desfalco de 12.000 millones de pesos. Comisión de acusación investigará a magistrados de la Corte por no cumplir con sus obligaciones. 32 exjefes de grupos armados en contra de nuevos grupos armados. La historia del patrullero que salva la vida de bebé recién nacida. Nuevo gobierno de Bolivia rompe relaciones con Venezuela. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Recomendaciones del procurador a los alcaldes y gobernadores electos. 2. La Cámara de Representantes en líos por falta de internet. 3. Un escándalo judicial salpica a 2 socios de un magistrado del Tribunal de Cundinamarca. Primera ñapa. Se unen 2 formidables artistas y producen una obra monumental en homenaje a nuestros soldados. Segunda ñapa. El presidente Duque sancionó la ley de punto final al consumo de drogas en parques y lugares públicos. Y mi ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. A esta hora Chile vive su primera noche de tranquilidad tras 28 días de protestas consecutivas. Esto gracias a un acuerdo alcanzado en las últimas horas por el gobierno y los partidos de oposición, que da vía libre a un plebiscito para cambiar la constitución vigente desde 1980, cuando el país austral era gobernado por el dictador Augusto Pinochet. Del estallido social en Chile, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para pedir a Sebastián Piñera reformas económicas y mayor igualdad, el gobierno y el Congreso chilenos llegaron a un histórico acuerdo para convocar en abril de 2020 a un plebiscito para la redacción de una nueva constitución. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva 2 preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Las masivas protestas que se tomaron la capital del país austral llevaron a que el gobierno y dirigentes de todos los sectores políticos tomaran esta decisión. Hoy día, si podemos soñar con una asamblea constituyente es porque la gente ha estado en la calle. El ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blumel, calificó este como un primer paso para unir al país. Estamos seguros que este acuerdo por la paz y la nueva constitución nos permitirán reencontrarnos y construir un mejor país. Un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido. Esta nueva Carta Magna sustituirá a la actual que ha estado vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. En octubre de 2020, después de la consulta ciudadana que se realizará en abril, se hará la elección de las personas que redactarán la carta. Esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante una votación obligatoria. En el plano nacional, una grave emergencia se presenta en la población de López de Micay, en el departamento del Cauca. El desbordamiento del río Micay inundó gran parte del municipio. Bajo el agua quedaron más de 1.000 viviendas del casco urbano de López de Micay, en el Pacífico caucano, tras el desbordamiento del río Micay, que anegó el 70% del pequeño poblado, dejando más de 3.000 personas damnificadas. Hacer un censo y medirla o evaluar mejor la matriz de todas las afectaciones que se han presentado. Según el funcionario, la población se encuentra demasiado expuesta ante fenómenos de desbordamiento. Por eso es necesario revisar la reubicación de algunas viviendas para evitar hechos que lamentar. La ubicación también del municipio sobre una zona crítica en donde tenemos, un alto riesgo. La gobernación del departamento ordenó la apropiación de recursos que permitan atender a quienes hayan resultado afectados, principalmente familias que perdieron sus elementos de primera necesidad.
Y es que en esta época de lluvias las basuras se convierten en un problema debido a que obstruyen las alcantarillas en Bogotá. La empresa de acueducto ha recogido más de 80.000 toneladas de basuras en lo corrido de este año. El acueducto de Bogotá expresó su preocupación por la cantidad de basura que ha encontrado en las alcantarillas y que ha generado en esta temporada de lluvias graves inundaciones. El acueducto explicó en dónde se está generando más este fenómeno. Hemos sacado en este año más de 80.000 toneladas de basuras, de residuos sólidos, y en esta administración aproximadamente 500.000 toneladas. Esto es como si llenáramos 5 veces el Estadio del Campín de basuras. Y es que el agua ha generado varias emergencias. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos, solo en esta semana han ocurrido 54 inundaciones, 41 árboles caídos y 20 deslizamientos. Las localidades más afectadas hacia el norte de la ciudad han sido Suba, Usaquén, Chapinero, y hacia el sur de la ciudad, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy y Bosa. La temporada de lluvias se extenderá hasta finales de mes. 2 vías alternas están habilitadas por el derrumbe en la carretera entre Bogotá y Medellín. El paso por la autopista principal sería restablecido el lunes. Son 2 las rutas alternas, una por Puerto Berrío, 531 kilómetros y aproximadamente 14 horas de trayecto, 5 más de lo normal, e incluso puede aumentar, pues la policía de tránsito hace pasos intermitentes. Y la otra vía alterna es por Manizales, 487 kilómetros y por lo menos 6 horas más que por la autopista Medellín-Bogotá. Serían unas 15 horas por las interrupciones por trabajos en la vía. La calzada tiene un ancho muy corto porque solamente cabe una tractomula. Entre tanto, 20 equipos de trabajo de Invías, bomberos, policía y ejército trabajan 24 horas al día para dar paso a la vía Medellín-Bogotá, sector Leticia de San Luis, donde se recuperó el cuerpo sin vida de un conductor. Nosotros no creemos que antes de una semana eso pueda restablecerse, porque como saben, si ustedes ven las fotos, es un derrumbe enorme. Si las lluvias no afectan los trabajos, la vía Bogotá-Medellín estaría abierta por lo menos a un carril el lunes. En otros temas, según la agencia Bloomberg, el crecimiento de la economía de Colombia en 3,3% en el tercer trimestre del año obedece en gran parte al consumo de 1,5 millones de venezolanos que hay en el país. Los pequeños industriales aseguran que este fenómeno es completamente cierto. La migración de millones de colombianos hacia Venezuela por la riqueza del vecino país se nos ha devuelto. Desde 2016 a la fecha han ingresado a Colombia cerca de 1,5 millones de venezolanos de todas las condiciones, de todas las profesiones. Y ellos aportan al crecimiento económico del país. Como lo dice esta abogada que trabaja en un juzgado de Bogotá. Somos muy trabajadores y pues venimos aquí a luchar por un mejor futuro, por tener cosas básicas que no tenemos en nuestro país. Las cifras del gobierno nacional hablan que a agosto a Colombia han llegado 1.488.000 venezolanos. De ellos, 600.000 tienen permiso de permanencia y de esos 600.000, 150.000 están inscritos en la Seguridad Social. Acá le vale 8, buenas tardes, bienvenidos. Hay sopa de ajiaco, hay sancocho, hay crema de espinaca, hay sobrebarriga, carne asada, arroz con pollo, hay pechuga y lomo. Buenas tardes, van a almorzar. El de Alexander es el típico caso que refleja el diario vivir de los venezolanos en Colombia, el del rebusque, pero también el del consumir, el de producir. Pago arriendo, mando a mi familia, tengo que pagar los servicios de donde yo vivo, mi comida, todo, pues mi ropa. Se me va todo en eso, pues. Yo los entiendo porque sé lo que vive mi país y pues de alguna manera hay que subsistir en un lugar en el que es ajeno a uno. Los empresarios son conscientes de que los venezolanos también son muy productivos y de que deben formalizar su trabajo. Estamos contratando venezolanos y hemos hecho campaña nosotros por el trabajo decente y firmamos el trabajo decente con el Ministerio del Trabajo y es una de las cosas que le promulgamos a nuestros empresarios. Contratemos formalmente con un trabajo decente a todos los trabajadores, incluyendo el venezolano. Dicen estos productivos venezolanos que nada los distancia de los colombianos, que son trabajadores, pujantes y que también comen, beben, se enferman y por supuesto, sobre todo, envían remesas para sus familias que están en Venezuela. En los calabozos del complejo judicial de Palo Quemao pasará la noche el capturado exdirectivo de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, señalado de desviar más de 12.000 millones de pesos de contratos de la institución para gastos personales.
para la Fiscalía se presentaron serias irregularidades en el manejo de una serie de contratos en la Universidad Distrital por más de 12.000 millones de pesos. El exdirector del Instituto de Extensión de la institución, Wilman Muñoz, era la persona que debía realizar toda la contratación externa de la universidad. Sin embargo, según estableció la Fiscalía, los recursos de dichos contratos fueron empleados para comprar vehículos de alta gama, joyas y pagar viajes al extranjero. Desviados mediante la expedición de cheques desde una cuenta de la universidad de uso exclusivo de su director y el manejo de una tarjeta de crédito, se procedió a dar con la captura del señor Wilman Muñoz. Entre las transacciones figuran la compra de una camioneta Mercedes-Benz por más de 200 millones de pesos que fue traspasada a su hijo, así como el pago de reuniones en burdeles y hasta el pago de cuentas de Netflix y iTunes, entre más de 300 operaciones. El ente acusador le formulará cargos a Muñoz por los delitos de peculado, falsedad en documento y concierto para delinquir. La defensa de Muñoz aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar con la investigación e incluso su abogado dijo que buscaban un principio de oportunidad para recibir beneficios judiciales a cambio de delación. Asimismo, por estos hechos responderán la ex tesorera de la entidad, Patricia Gamboa. La Fiscalía pedirá cárcel para estos dos funcionarios. El Consejo Nacional de Política Criminal aprobó la cadena perpetua para violadores de menores de edad, pero esta tendrá una segunda instancia para que los casos puedan ser revisados. Este es El Charco, una población con más de 38.000 habitantes ubicada en el Pacífico nariñense. Aquí por primera vez llegó el Ministerio de Justicia para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de esta población justamente en materia de justicia. Durante la visita, la ministra reveló que el Consejo Nacional de Política Criminal le dio luz verde a la cadena perpetua para violadores. Es para delitos graves. Esta es una prisión perpetua, dice el proyecto, de carácter revisable. O sea que hay posibilidad de resocialización. Explicó que debe ser en casos excepcionales. Tiene que ser para unos casos muy específicos, para graves casos, repito, lo cual quiere decir que no es una multitud de investigados o de privados de la libertad que tendrían este tipo de condena. Agregó que la sociedad está reclamando medidas como esta. Es una especie de medida que pide la sociedad como mensaje en donde no es bueno cometer este tipo de delitos. En la visita al municipio del Charco, la ministra estuvo acompañada por el consejero de Seguridad Rafael Guarín, el vicefiscal Jaime Camacho y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Max Flores. Hoy se presentó en la Comisión de Acusaciones la primera demanda contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con su deber de elegir a los magistrados para llenar los cargos que actualmente están vacantes en esa corporación. Para Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han incurrido en una falta grave al no cumplir con su función de nombrar las vacantes de la corporación para lograr conformar el quórum necesario para la elección del fiscal general de la Nación. La denuncia fue instaurada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Hay un término perentorio de 3 meses inclusive para vacantes transitorias. Estos términos aplican de manera rigurosa y con principios éticos y constitucionales para efectos de proveer estas vacantes que se sabía de antemano y con mucha anterioridad que se iban a producir. Según Bustos, la Corte Suprema está respondiendo más a intereses políticos y no judiciales. La Corte Suprema ha resultado ser todavía más ineficiente que el Congreso para resolver temas burocráticos y clientelistas. La próxima semana el presidente de la Comisión de Acusaciones determinará al representante investigador para que inicie las pesquisas del caso. 32 excombatientes, entre ellos los máximos comandantes de las FARC y de las autodefensas, firmaron un compromiso para impulsar la paz y pedir el desarme de los nuevos grupos violentos. Por iniciativa de la Comisión de la Verdad se reunieron 3 decenas de hombres y mujeres que hicieron parte de grupos armados que hasta hace poco estaban enfrentados. ¿Cómo nos reconciliamos para construir una Colombia que nos incluya a todos, pero en paz? Se comprometieron a impulsar la paz y enviaron un mensaje a los grupos que se están rearmando. Si esto no nos unimos nosotros con la experiencia que tenemos dentro del conflicto y le mandamos un mensaje claro a estos nuevos grupos armados que en estos momentos se están reorganizando en el país, más adelante será más difícil. Me parece que el documento final es único en la historia de los 200 años de violencia en Colombia. La mayoría de los asistentes están entregando sus versiones a la Comisión de la Verdad sobre su participación en el conflicto.
El patrullero de la policía de Bogotá, Paulo Alejandro Rojas, se convirtió en héroe. Le salvó la vida a una recién nacida ejecutando las instrucciones médicas que recibía a través de un celular. Pregúntale que si le puedo partir la... Este es el momento en el que el patrullero Paulo Alejandro Rojas recibe las instrucciones para salvar la vida de la bebé. Con atención y paciencia escucha las instrucciones de la doctora que al otro lado de la línea le dice con precisión cómo mantener a la bebé con vida. Sin dudarlo, él hace la reanimación. Finalmente, la niña recién nacida, después de 10 minutos de un paro, vuelve a la vida. La médica relató cómo fue el momento en que recibe la llamada. Se inicia la reanimación dándole asesoría a la persona que está al otro lado de la línea. Tenemos un llamante y una tercera persona quien es la que da la reanimación realmente al recién nacido y llega el policía a la escena. El policía se identifica, es un patrullero y a él se le da la asesoría. La bebé se recupera en el hospital de Meissen. El presidente Iván Duque hizo un llamado al Congreso para que mantenga los estímulos tributarios incluidos en el proyecto de ley de financiamiento 2.0. Durante la cumbre de petróleo y gas, el presidente de la República, Iván Duque, destacó los avances del sector empresarial colombiano, en especial de la industria petrolera que sufrió una de las peores crisis en la historia del país y que empezó su periodo de recuperación en parte por los estímulos tributarios que atrajeron la inversión. Pensando en esa Colombia justa, doctor Llorea, es que le bajamos la carga tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Pensando en que hubiera más crecimiento, más inversión y más recaudo. El mandatario de los colombianos sostiene que los resultados de crecimiento salen a la vista en parte desde que se otorgaron los estímulos tributarios a las empresas. Que pudimos pasar de un crecimiento del 1.4 en el 2017 a uno cercano al 2.8 y ahora por encima del 3, cuando la región está apenas prevista para crecer el 0.5%. El presidente Duque afirmó que los beneficios que entrega la industria petrolera en materia social son significativos. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció que la compañía está lista para desarrollar el próximo año los proyectos piloto de tecnología fracking. Después del anunciado acuerdo entre Ecopetrol con Oxy para perforar pozos no convencionales en Estados Unidos, el llamado fracking, la compañía sostiene que está lista para la implementación de los pilotos en el Magdalena Medio con inversiones de $500 millones. A la espera del licenciamiento ambiental, el proceso iniciará en el primer trimestre del próximo año. Los pilotos es como si estuviéramos operando precisamente dentro de una pecera. Todo se puede ver hacia adentro. Tienen que ser los mejores pozos que jamás hayamos perforado. Por su parte, la ANH anunció un proyecto de acuerdo para destrabar $500 millones en contratos del sector. Lograr que el Consejo Directivo nos apruebe ese cambio al reglamento y ese nuevo esquema de manejo de las transferencias de obligación. El acuerdo se trabaja entre el gobierno y el sector privado. La Unión Europea elevó un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio contra Colombia por la imposición de aranceles a la papa precocida. Colombia impuso un arancel del 8% para todas las importaciones del producto procedentes de Bélgica y de los Países Bajos. La decisión fue tomada por un aparente dumping, es decir, llegada de papa precocida por debajo del precio comercial. El momento más feliz del año está de vuelta. Regresa Choco Show, donde tu felicidad es de chocolate. Te esperamos del 15 al 17 de noviembre en Corferias. La inversión extranjera en Colombia creció 10% al cierre de agosto, según reveló el Banco de la República. Según el emisor, al cierre del 10º mes, la inversión extranjera sumó $7.932 millones. Un año atrás, el indicador se ubicó en 7.201 millones. La inversión extranjera en petróleo, hidrocarburos y minería pasó de 5.452 a 5.862 millones. La inversión en otros sectores avanzó de 1.749 a 2.070 millones. Respecto a la inversión extranjera en portafolio, se reportó una salida de 363.6 millones. Al mismo mes de 2018, ingresaron... La industria del cannabis medicinal anunció inversiones en Colombia por $50 millones en los próximos 3 años. Tras una reunión con la Federación Médica Colombiana, la Academia, el Ministerio de Salud y el INVIMA,
Representantes de la industria del cannabis medicinal anunciaron los planes de inversión en Colombia para los próximos 3 años. Es una inversión aproximadamente de $50 millones. Pensamos producir más de 50 toneladas de cannabis seco y de allí producir productos farmacéuticos. La idea, según ellos, es comenzar elaborando productos medicinales para el manejo del dolor e incluso para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es aquella enfermedad, es una epilepsia resistente a los tratamientos más comunes. Según cálculos de Fedesarrollo, en Colombia la industria del cannabis podría generar 7.800 empleos a más tardar en el año 2025. El gobierno redujo el arancel para la importación de vehículos eléctricos o a gas natural. El Ministerio de Comercio redujo de 35 a 5% el arancel de las importaciones de vehículos eléctricos o todos los que tengan tecnología de gas natural. La medida favorece tanto la modernización del parque automotor como la calidad para el aire. Vamos a darle una mayor dinámica a esas tecnologías de cero y bajas emisiones que, repito, nos van a ayudar a mejorar la calidad del aire a las ciudades. El dirigente destaca el proceso de transición energética que viene adelantando el país. Con el decreto esperamos una mayor dinámica en esta incorporación de estos vehículos livianos. Se beneficia tanto el transporte liviano como el transporte de carga. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,83% a 1.627 puntos. La acción de Enca fue la que más subió con una valorización de 9,80% a 11 pesos con 20 centavos. La acción de Canacol Energy fue la que más cayó con una pérdida de 1,44% a 12.320 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.421 pesos con 26 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.230 pesos y la venden entre 1.270 pesos. Un euro cuesta 3.787 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 12,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 88 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.145 pesos. Onda. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y anunció que expulsará a todo el personal diplomático de Venezuela por, según ella, interferir en los asuntos internos de ese país. La tensión política en Bolivia no merma. La presidenta interina Yanine Áñez volvió a arremeter contra el exmandatario Evo Morales, a quien le advirtió que si decide regresar de su asilo en México tendrá que vérselas con la justicia boliviana. El ejecutivo de transición de Áñez también rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, un aliado clave de Morales, al denunciar una injerencia chavista en las protestas contra la presidenta encargada, que aún se mantienen y comienzan a generar desabastecimiento en el país andino. De hecho, las autoridades bolivianas confirmaron la captura de 9 ciudadanos venezolanos sospechosos de sedición. Áñez se elevó el tono después de que Morales aseguró que está dispuesto a no participar en unas nuevas elecciones, pero sí regresar a Bolivia, justo cuando el gobierno de transición comenzó un diálogo con la oposición para tratar de salir de la crisis política que atraviesa Bolivia. En el Congreso de Estados Unidos se reanudaron las audiencias públicas del proceso para llevar a un juicio político al presidente Donald Trump por el caso conocido como Ucrania Gate. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchó el testimonio de Marie Yovanovitch, la ex embajadora de ese país en Ucrania, quien centró su declaración en las presiones del presidente Donald Trump para que fuera removida de su cargo que desempeñaba desde 2016. Justo cuando la ex embajadora comparecía, Trump aprovechó para atacarla y criticar su trabajo como diplomática. As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating. Trump también publicó hoy la transcripción de la polémica llamada con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. En la pregunta de anoche, señora ministra, que usted quedó de responder hoy es ¿qué pruebas tiene el gobierno
para que haya ese temor en el gobierno de que estarán intentando desórdenes para el próximo 21? Pues están los antecedentes de manifestaciones recientes en donde, por ejemplo, quedaron registrados en videos algunas personas tratando de volcar un bus de servicio público en Bogotá. De igual manera está el antecedente del estallido de unas papas bombas dentro de la Universidad Pedagógica. Estos, pues obviamente son investigaciones que tiene en sus manos la Fiscalía General de la Nación, pero eso hace que se requiera un llamado a que se rechace esa violencia, a que la Fiscalía adelante las investigaciones rápidamente y pueda entregarle una respuesta a la ciudadanía. En ese orden de ideas, el gobierno ha hecho toda una anticipación precisamente dentro del plan o la estrategia para garantizar la seguridad. Pero digo, ministra, son temores, no es que el gobierno tenga pruebas de que algo se está preparando. Están los antecedentes y las investigaciones de las manifestaciones anteriores. De acuerdo, pero pruebas no hay. Sobre esa base es lo que se ha hecho el llamado a la no violencia, el llamado a la que las investigaciones se aceleren y se puedan dar responsables y efectivamente a rechazar enfáticamente a quienes llegan encapuchados. Alguien que arranca con mentiras o que tiene la cara tapada o que está golpeando a otros o que está atentando contra los edificios públicos o privados, pues esas personas tienen que ser detenidas desde antes, es decir, preventivamente a través de campañas de llamado y adicionalmente en el momento de los hechos, pues ya ser detenidos y llevarlos a la Fiscalía para las investigaciones penales. Ahora, señora ministra, ¿usted qué opina de las declaraciones del señor que se identifica como el patriota, que usted seguramente lo vio y lo oyó, anunciando que él, el patriota, que es un oficial retirado, está creando un grupo antidisturbios que se atengan a la fuerza de contención, dijo en un video, si hay problemas. Es decir, amenazando a los manifestantes si emprendan la violencia. ¿Usted qué opina de eso? A ver, el presidente Iván Duque ha sido absolutamente claro y es que definitivamente el uso de la fuerza para restablecer el orden público y para garantizar la seguridad solamente le corresponde a las fuerzas militares y de policía de acuerdo con la Constitución y la ley. Este llamamiento que hace, sí, porque son varios dirigentes de reservas de las fuerzas militares, eso no tiene ningún carácter oficial. De ninguna manera. ¿Y lo desautoriza usted? De ninguna manera, porque... No, lo desautoriza. Es que no me corresponde hacerlo, pero de ninguna manera corresponde a ningún llamado del gobierno y por el contrario reiteramos que todo acto de violencia, venga de donde venga o amenaza como tal, no corresponde y por el contrario las fuerzas de policía y las fuerzas militares son las únicas que tienen la posibilidad de tener armamento de acuerdo con la Constitución y la ley. Ahora, ministra, un ex militante de las FARC, que es argentino, pero que tiene nacionalidad colombiana, fue detenido herido en los disturbios en La Paz. A propósito de eso, ¿usted tiene alguna información sobre este señor, el argentino? En concreto no, porque corresponde a las investigaciones judiciales, pero indiscutiblemente también el gobierno está revisando la legitimidad de las personas extranjeras que están en el territorio colombiano. Si hay alguno que ha estado de manera ilegal o hace parte de alguna amenaza para el país, también hay la competencia para expulsarlos del territorio colombiano. Y sobre ese tema, señora ministra, ¿tiene el gobierno pruebas, sí o no, sobre injerencia extranjera para el paro del próximo 21, inmediatamente después de comercial? La pregunta, señora ministra, es: ¿el gobierno ha descubierto injerencia extranjera en la organización del paro del 21? El gobierno está preparado para identificar a quienes tienen intenciones de sabotaje y de sembrar caos. Hay una preparación para ese tema y también todas las instituciones están listas para judicializar
No se descarta, pero de igual manera pues eso corresponde a una investigación que debe hacerse y como digo está la capacidad suficiente en todo sentido, en los temas de logística, en los temas de hombres y mujeres, en los temas cibernéticos, es decir, hay una preparación exacta para impedir la injerencia de cualquier gobierno extranjero. Ahora, en materia de orden público, señora ministra, estrenando ministro de Defensa, ¿quién va a estar al frente del orden público, de las fuerzas públicas, quiero decir? Bueno, recordemos que por Constitución y ley la responsabilidad del orden público en cada territorio le corresponde al alcalde, obviamente bajo un criterio del gobernador. El gobierno nacional le ha hecho un llamado a los alcaldes y gobernadores para que puedan definir unos derroteros que estamos dando desde el presidente de la República a efectos de garantizar el orden público en cada ciudad y en cada municipio del país. El gran temor, señora ministra, que tiene el gobierno por eventuales desórdenes, ¿se limita a Bogotá? No, a todo el territorio colombiano. Y es más que temor, es toda una alerta, efectivamente, porque como le dije ayer, cuando hay mentiras, aprovechando cosas que no son ciertas para hacer una convocatoria, pues ya esto es un mal indicio. Por eso el llamado sí a que no se crean cosas que no corresponden, que no son. Este ha sido un gobierno que ha mantenido un diálogo social permanente con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con los indígenas, que es parte de mi labor en el Ministerio del Interior, y no hemos ahorrado un solo esfuerzo por cumplir con los compromisos que hemos asumido. Así es de que no tenemos la más mínima angustia en materia de cumplimiento de acuerdos, en materia de inversión social. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado se logró para este año el mayor aumento que se haya dado de salario mínimo. Con los sindicatos del sector público también se hicieron unos acuerdos de incrementos para 2019 e inclusive por encima del IPC para el 2020. Y esta ha sido una labor de todo el gobierno en conjunto porque el presidente Duque nos ha pedido siempre permanecer en el territorio, estar hablando con la gente, cumplir con los compromisos y jamás abandonar las causas de gobierno. A ver, señora ministra, nuestra pregunta final. Mencióneme usted las 5 mentiras, según usted, que están promoviendo los organizadores del paro, que usted llama mentiras. A ver, primero que hay una reforma laboral. No es cierto, el gobierno no ha presentado ninguna reforma laboral al Congreso de la República. No, pero perdón, sobre ese tema, no ha presentado, pero sí la va a presentar. No, es que hay unas conversaciones de diferentes temas. Hay una mesa de concertación laboral y pensional que fue creada en los últimos años y que está, reitero, allí hay participación de los trabajadores, del sector privado y del gobierno nacional. Entonces, primero, ministra, y el presidente Duque ha dicho, cualquier iniciativa será trabajada en la mesa de concertación. Es decir, no hay un proyecto radicado en el Congreso de la República. Ni habrá reforma laboral que no sea concertada. Exactamente, eso ha sido enfático el presidente Duque en ello. Segundo. Lo mismo pasa con el tema de la reforma pensional. Muchos estudiosos, académicos han dicho que se requiere una reforma al sistema de pensiones porque, entre otras, es inequitativo. Y la gran preocupación es qué va a pasar en el futuro cuando la población colombiana se está envejeciendo y se van a requerir unas medidas, pero no hay ningún proyecto. También el presidente Duque ha dicho, esto saldrá de la mesa de concertación. Se ha dicho, por ejemplo, que se va a terminar con colpensiones. Eso no es cierto. El gobierno no ha pensado ni tiene una iniciativa para acabar con colpensiones. Se ha dicho de otro lado, por ejemplo, que se va a reducir el salario de los jóvenes. Esa no es una propuesta del gobierno. Alguien la propuso seguramente, pero el presidente Duque salió enfáticamente a rechazarla. Se ha dicho, por ejemplo, que no se ha cumplido con los compromisos en el sector de educación. Eso es falso. El presupuesto para el sector de educación superior es el más alto que se haya apropiado en el país y que lleva más de 41 billones de pesos, que fue un compromiso y se viene cumpliendo y está proyectado para los próximos 4 años. Pues señora ministra, muchas gracias por esas intervenciones suyas en este programa ayer y hoy. Y les deseo muchísima suerte. Gracias, Yamid, y esperamos que las protestas
concurran en paz y tranquilidad y que la gente que no participa en ellas tiene asegurada su tranquilidad y el orden público. Gracias, señora ministra. La pregunta para nuestros televidentes, ¿están ustedes dispuestos a marchar el próximo 21? En paz, en orden, por supuesto. ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá el próximo lunes en este programa. Por ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. El procurador Fernando Carrillo les hizo hoy una serie de recomendaciones a los gobernadores y alcaldes electos del país. En una reunión que sostuvo Carrillo con los mandatarios en Santa Marta, señaló que se debe priorizar la vigilancia y la implementación del plan de alimentación escolar y les advirtió que el PAE no puede seguir siendo un barril sin fondo por donde se pierden los recursos de las regiones. Como parte de las recomendaciones, el jefe del Ministerio Público también les pidió a los gobernadores y alcaldes electos que se cree una política de protección de líderes sociales y se garantice el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz. Carrillo les sugirió a los nuevos mandatarios fortalecer los procesos de empalme con los actuales gobernantes. 2. Durante las últimas 5 semanas, la Cámara de Representantes ha evidenciado problemas por el servicio de Internet. La sala de prensa y las oficinas de los parlamentarios han tenido servicio intermitente, por lo que el trabajo se ha visto afectado. Por estas razones y las evidentes fallas en otros suministros, los miembros del sindicato de la Cámara de Representantes pidieron la renuncia del jefe de Planeación y Sistemas de la corporación, Jefferson Pinzón Hernández. En una carta dirigida a la directora administrativa, Carolina Carrillo, hacen la solicitud. Y es que los propios parlamentarios se han quejado por la falta no solo de Internet, sino de otros suministros como papel, tinta para las impresoras que no funcionan. ¿Cómo será el problema que hoy el Senado le entregó a la Cámara una parte de su sistema operativo para poder publicar las actas de las comisiones y plenarias? 3. Un juez envió a la cárcel a 2 de los presuntos socios del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Vargas, investigado por presuntamente manipular sentencias. Se trata de los abogados Kelly Andrea Eslava y Aldemaro Vargas, persona que maneja varias de las propiedades del togado. Según la Fiscalía, el magistrado Vargas habría favorecido a la abogada en varios procesos en los que ella, Kelly Eslava, figuraba como representante de empresarios en millonarios pleitos. El magistrado habría recibido cerca de 400 millones de pesos tras las presuntas irregularidades y parte de ese dinero habría sido consignado en las cuentas de su empleado Aldemaro Vargas. Pese a que los 2 socios del magistrado fueron enviados a prisión, la suerte del magistrado se definirá hasta el 27 de noviembre. Primera ñapa. Se unieron 2 de los más grandes artistas que tiene el país en materia de edición y fotografía. Por una parte, uno de los mejores artistas visuales en fotografía, Mauricio Vélez, y por la otra, el más perfeccionista de los editores, Benjamín Villegas. Ambos acaban de lanzar una verdadera obra maestra en materia de fotografía y edición. Se llama Soldados, en homenaje al Ejército de Colombia. El lente de Mauricio ha captado extraordinarias imágenes de las personalidades y las celebridades más sobresalientes de Latinoamérica en todos los sectores de la actividad humana. De Villegas, ni hablar. Ha obtenido los más codiciados premios mundiales por sus impecables trabajos editoriales. Ahora acaban de unirse para lanzar Soldados.
La obra es uno de los más grandes homenajes a estos héroes de nuestra nación, nuestros soldados. Como bien escribió Mauricio en el prólogo del gran libro, un ejército nacional que trabaja ardua e incansablemente en búsqueda de procesos de sanación de las heridas del pasado. Segunda ñapa. La prohibición del consumo y porte de sustancias psicoactivas, aún en dosis mínimas, en lugares concurridos por menores de edad, como entornos escolares y espacios públicos como parques, fue puesta en vigencia hoy por el presidente. Algunos congresistas consideraron que un reciente fallo de la Corte Constitucional podría haber abierto la puerta al consumo público de estupefacientes en parques y alrededores de colegios. La ley ordena a los alcaldes fijar el perímetro establecido para esta prohibición. Así como la nueva ley prohíbe el consumo, ordena también que no se puede facilitar o distribuir sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en los perímetros referidos. Los menores de edad que sean sorprendidos en estos comportamientos prohibidos serán atendidos conforme los procedimientos policivos vigentes y con medidas terapéuticas. Para los expendedores habrá acciones penales. Y mi ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. ¿Qué tal la consulta de un señor que no oye bien? ¿Cuál puede ser la mayor obsesión de una mujer pasada de kilos? Vean su reflexión. ¿Alguno de ustedes tienen ya la edad en donde se reduce la visión? Ay, los años, los años. Ustedes a veces sienten que sí, que no, que sí, que no. Decídase, mujer. Como se acerca diciembre, ¿ustedes pertenecen a algún grupo de WhatsApp? No. 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 Si me llegan a preguntar a mí, yo diría no, no, que no, 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 no. Se le nota la fuerza de voluntad. A propósito de Navidad, vean lo que pasa en un coro de señoras cuando una de ellas se pasa de copas, o de lo que sea. Chistosa. O re loca la señora. Hasta el lunes, que descansen.